acompañen a lo que es el libro de los Salmos, capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo número 34. El número 18 en adelante, 34-18 del libro de los Salmos. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Por favor, pues, ponerse de pie, siempre como una reverencia a Dios, como lo solemos hacer, juntos le damos lectura a la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Esa palabra se lee para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Padre, muchas gracias, porque a través de la luz de Cristo entendemos tu palabra, y entendemos que somos totalmente necesitados de ti, necesitados al grado tal que si tu palabra no llega a nuestro interior, nuestra vida flaquea, desmaya, se acobarda. Mas sin embargo es su palabra la que nos llena, la que nos redime, la que nos restaura, nos guía, nos fortalece. Y hoy tu palabra se hablará, y hoy tu iglesia la escuchará. Y ayúdanos a vivirla, a amarla, a guardarla, y a ser, Dios mío, como faros de luz, y toda la gloria te pertenecerá siempre a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora puede sentarse. Sabe, hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento titulado: los valientes también lloran. Los valientes también lloran. Y a la luz de la palabra del Señor, mi Biblia, su Biblia, siempre nos hablará de gente que está a través de la historia de este libro lleno de valientes, mujeres y hombres valientes. Mas sin embargo, también la Biblia nos habla de gente que lloró, inclusive del mismo Jesús. La palabra del Señor nos insta a que el valientes de valientes también efectuó sus lágrimas. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad, y eso lo quiero explicar, donde muchas veces las lágrimas son interpretadas como fuente de debilidad, como algo de flaqueza, señal de que los mortales somos débiles. Sin embargo, la Biblia presenta muchas cosas, y dentro de ellas una verdad diferente. Los hombres y mujeres valientes de Dios también lloraron, mas sin embargo sus lágrimas son benditas, y no los hizo menos fuerte ni los hizo más grande, sino que simplemente ante los ojos de Jehová fueron personas bien vistas. ¿Por qué? Porque Dios, en el escenario donde está el sufrimiento, Él también se manifiesta, y manifiesta su poder en gran manera. Pero eso no significa que el hombre y la mujer valiente no va a derramar una lágrima en su vida. Al contrario, muchas son las aflicciones del justo. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer, justamente lo dice, que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Ahora, cabe destacar, o es importante tomar en cuenta, que Dios jamás rechaza lágrimas, sobre todo lágrimas de sus hijos. ¿Por qué? Las recibe, las comprende, las transforma y las fortalece. Por favor, no olvide esto: Dios no rechaza las lágrimas de ningún ser humano, en especial las de sus hijos. Por lo tanto, usted y yo sintámonos dichosos de ser hijos de Dios, porque esas lágrimas Dios las recibe
Dios las comprende y Dios manifiesta su poder transformándolas en fortaleza. Sí, somos mortales, somos naturales, pero siempre he dicho que los mortales nos aferramos a un ser inmortal, que los naturales nos aferramos a un ser sobrenatural, que los pequeños como nosotros, como el mismo David lo dijo, que es el hombre para que te acuerdes de él, lo has hecho un poco menor que los ángeles, el grande de grandes, el Dios al cual servimos. Él se manifiesta en ese escenario de lágrimas. Y hoy quiero hablarles a lo menos, de unas 5 cosas que debemos aprender de las lágrimas de los valientes. Número 1, los valientes lloran porque son humanos. Eso no lo vamos a negar, eso no lo vamos a pasar por alto, eso no debemos olvidarlo. Usted y yo estamos en la humanidad. El hecho que usted ore, el hecho que usted ayune, el hecho que usted vigile, el hecho que usted se congregue, que sirva, no lo hace superior a un ser humano. Estamos en la humanidad y esa humanidad por lo general genera lágrimas muchas veces que son fuertes y no se pueden contener. Y aquí aparece el ejemplo más grande en la humanidad de Jesús. Juan 11:35 nos habla del personaje, el autor y consumador de la fe. Nos habla del autor de la vida, el cual es Jesús. Ese mismo Jesús expresó lágrimas en sus ojos, y de ese mismo Jesús nos muestra que fue a la tumba de un amigo y mostró su amistad, mostró su amor, y ese fue Jesús llorando por su buen amigo Lázaro. Y aquí hay mucha tela que cortar. Muchos decían y expresaban cuánto le querían, otros expresan, o otros que estudian también dicen que esto lo hizo para mostrar la humanidad de él, y creo que es la parte más acertada, porque si era Dios, ¿qué necesidad tenía de llorar? Él mostró que con las lágrimas nos puede comprender. ¿Alguna vez usted ha llorado? Quizá hasta la pregunta es muy obvia. ¿Alguna vez usted se ha sentido triste? ¿Alguna vez usted no ha contenido lágrimas? Todos nosotros los seres humanos tenemos tendencias, porque somos humanos. Y aquí estamos viendo que los valientes también lloran. Sí, los valientes también ejercen lágrimas. Yo le podría hacer una lista de enumerar, la mayoría de personas valientes que encontramos en la Biblia, pero eso lo vamos a ver al concluir este mensaje. Vamos a ver las personas que también mostraron sus lágrimas aparte de Jesús. Pero la ejemplaridad que Jesús muestra ante un amigo demostró que él también conoció las lágrimas. Ese mismo Jesús valiente sintió el dolor de un pueblo cuando se paró en la cúspide, en lo más alto, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero mientras él expresaba eso, estaba con un nudo en la garganta, estaba con lágrimas en sus ojos. El ser de aquella hermosa mirada, una mirada irresistible, de las manos más hermosas que pueden existir y que sanaban enfermos, ese ser estaba parado frente a ese lugar y estaba mostrando sus lágrimas, porque eso lo mostraba en su forma humana, pero también el amor y el afecto que pudo tener hacia algo cuando se quiere, se aprecia y se valora. Pero qué triste es cuando no valoramos la grandeza y el amor de Dios. Jesús comprende nuestras lágrimas porque Él también pasó las lágrimas. Hay otro dato que me llamó la atención al estudiar este lloro o este llanto de Jesús en la tumba de Lázaro. Fue para que la humanidad también reconociera de que si Él lloró, puede entender también nuestras lágrimas, que si Él lloró, también puede entender tu llanto. Por lo tanto, de momento, quizás tú estés pasando un momento difícil en tu vida, usted se encuentra quizás entre sollozos y de repente sus lágrimas surjan y quizás no las quiera mostrarle a su familia, pero las está mostrando al Dios de los cielos. Créanme, Dios le comprende, porque Él estuvo en la humanidad, es decir, fue humano, y usted y yo somos humanos. Y mientras estemos en esta humanidad, vamos a pasar por las lágrimas muchas veces, y no es vergonzoso llorar por algo digno, por algo que vale la pena. Mas sin embargo, existen tipos o diferentes formas de llanto.
el llanto de aquella persona que puede hacer un ser querido, un llanto de amor hacia la partida de un ser querido, el llanto de decepción, también hay llanto de humillación, hay llanto de alegría, hay llanto de tristeza, pero todos ese tipo o esas formas de llorar al ser humano lo hacen tan humano. Valga la redundancia, usted y yo somos humanos. Y quiero enseñarles hoy en esta tarde que no es de débiles llorar, que el llanto no solamente es de calamidad, que hay muchas veces que lloraremos, pero en ese llanto nos acompañará Dios, estará Dios con nosotros. Vale la pena destacar que en ese punto me llama la atención que el llorar no es falta de fe. El llorar simplemente es una forma que el cuerpo lo expresa, pero con eso no significa que usted y yo estemos faltos de fe. El dolor no va a eliminar nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, las lágrimas no significan que van a eliminar la comunión entre usted y Dios. Jesús comprende nuestras lágrimas porque también lloró. Ese es el punto de este punto, valga la redundancia, que en realidad, si usted y yo lloramos, hay alguien que nos va a entender, y ese se llama Dios. Pero preguntémonos por qué estamos llorando. Estamos llorando por algo que en realidad vale la pena, porque también existen lágrimas fingidas. Fíjense que había un tiempo en el pueblo de Israel donde los endechadores les pagaban para que lloraran. No sé cómo hacían, de seguro les ofrecían bastante dinero, pero cuando el muerto estaba ahí, ellos tenían que llorar por dinero, tenían que llorar porque se les estaba pagando fingidamente. ¿Ha escuchado usted esas lágrimas de cocodrilo que dice la gente? Pero hoy hablo de lágrimas que pueden expresar valientes, hombres y mujeres de Dios, que nos encontramos a la luz de la Escritura. Ahora, mis hermanos, no escondamos nuestras lágrimas delante de Dios. Él conoce lo que pasó, Él conoce el peso que llevamos, Él conoce la situación por la que tú y yo podemos estar llorando. Él conoce tu situación porque Él ya lo experimentó todo. Y cuando me refiero que Dios lo experimentó todo, es que es el ser más perfecto para comprendernos, y se lo compruebo en la Biblia. ¿Quién fue más rechazado entre sus amistades aquella noche en el Getsemaní cuando Jesús fue entregado? Sus discípulos se dispersaron, sus amigos con los que Él comía no estaban. En el día de la cruz tampoco estaban. Había huido. Él experimentó lo que fue el quebranto, y a la misma vez encontró la situación en donde su mismo amigo Pedro, que un día antes le había dicho que no te suceda tal cosa, yo estoy dispuesto a morir por ti, también le traicionó negando. Otro de los que estaban a su lado y comían con él, estaban en su ministerio, lo entregó. Y así mucha gente a las cuales Él había hecho milagros, señales, y se había mostrado como el Hijo de Dios en sí mismo, esa gente estaba clamando: crucifíquenle, y estaban soltando a un ser más despiadado que había llamado Barrabás. Qué tan mala estaba en ese entonces esa multitud, pero era parte de la profecía, sí, pero Jesús conoció todo eso, el quebranto, el dolor, el llanto, la tristeza, porque Él experimentó todo eso en su parte humana. Ahora Él nos entiende porque también nosotros somos humanos. Por eso no escondamos las lágrimas delante de Dios. Él conoce el peso que usted y yo podamos llevar. En segundo lugar, los valientes lloran pero no se rinden. Eso sí, los valientes pueden llorar en su humanidad, los valientes pueden expresar sus lágrimas, pero una característica tienen los valientes, y esos jamás se rinden. Así sea la situación más adversa, el peso más duro que puedan tener en sus espaldas, pero no se rinden. Podrán mostrar sus lágrimas, pero no se rinden. Y alguien decía, un sabio, que las lágrimas en realidad son aquellas que limpian o nos limpian por un momento, y una vez las secamos hay nuevas fuerzas para seguir adelante. Sí, David lloró con su amigo Jonatán, recuerda, hasta no tener más fuerzas, y también lloró por Siclac,
que fue destruida. Mire, realmente entendemos que los verdaderos valientes de Dios van a tener lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Observemos el proceso. 1. David llora por Siclag, sintió angustia por Siclag, fue rechazado incluso por ese mismo pueblo, pero se fortaleció en Jehová. Ojo, aquí está esto. Sí, ¿se es permitido llorar? Claro que sí. Lloremos lo necesario. Sintamos angustia, sí, es parte del proceso. Vamos a ser rechazados, también es parte del proceso, pero nunca debes dejar a un lado el fortalecerte e ir a Dios, el buscar a Dios en tu vida. Observemos que claramente está que todo valiente no se va a rendir, porque su fuente de poder, su fuente de amor, su fuente de espera y de confianza viene de los cielos, viene del Creador, viene de su Dios. Por eso es que en realidad todos estos hombres, si bien lloraron, pero sabían en quiénes estaban, sabían a quiénes se habían aferrado. Y aquí aprendemos lecciones importantes. Aprendemos que esas lágrimas son pasajeras. Sí, las lágrimas no durarán toda la noche. Vendrá un nuevo día, vendrá un amanecer, vendrá un día en donde vamos a ver el sol amaneciendo, el alba a nuestro alrededor. Eso traerá alegría a nuestro ser. ¿Por qué? Porque las lágrimas no van a permanecer para siempre. Y me encanta lo que dice Apocalipsis, uno de los libros tan hermosos. 21:2 dice así. Bueno, 21:4, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas que estamos viviendo nosotros, sí, esas son las primeras cosas de las que se habla la Biblia. Todo lo terrenal, todo lo que nos hace sufrir. Recuerdo haber oído la historia de una persona que cuando moría decía: me voy feliz porque este mundo solo fracaso, solo destrucción, la vida está llena de decepciones. Depende de quien lo vea. Si estamos en el Señor, no vamos a tener decepciones, pero lejos del Señor sí vamos a tener decepciones. Pero aún con todo eso, los procesos que podamos vivir o pasar en esa vida, los vamos a enfrentar con Dios, porque los valientes lloran pero no se rinden. Preguntémonos en esta noche: ¿somos de aquellos valientes que estamos a punto de rendirnos, de tirar la toalla, de no caminar, o estamos decidiendo no caminar con el Señor? Eso sí sería peligroso, y ahí sí habrían lágrimas, no para bien, sino para destrucción. Porque se necesita entender que los valientes tienen que llorar, pero no tienen que rendirse. Eso jamás lo olviden. Por eso ese punto número 2 no puedo pasarlo por alto. Sea usted de los valientes que lloran, pero que no se rinden, que no están dispuestos a quedarse, secan sus lágrimas, vuelven a caminar, vuelven a dar ese paso adelante. Y aunque el paso sea lento, siguen caminando. Y aunque la vida siempre esté llena de procesos adversos, ellos siguen caminando. Y aunque sean rechazados, ellos siguen caminando. Y aunque sean maltratados, ellos siguen caminando. Y aunque sean excluidos, ellos siguen caminando. Recuerda, los valientes de David estaban desechados, no daba la sociedad ni un centavo por ellos. Y llegó otro valiente que estaba también en ese mismo proceso, rechazado, no era bien visto, y ese era el mismo David. Pues cuando vieron su situación, David se identificó con ellos y ellos se identificaron con David, y empieza los famosos valientes de David, los que marcaron la historia, los hombres más diestros a las peleas, a las batallas, los hombres que ponían a temblar a los ejércitos, que dice que sus pies eran como gacela. ¿Ha visto correr usted una gacela? Eran hombres letales, dispuestos a la batalla, no se rendían ante nada. Sea usted un valiente, hoy no de David, sino de Dios, el más grande, porque las lágrimas no van a estar para siempre. Hay que secarnos esas lágrimas. Y aquí viene algo importante en esta otra lección, siempre de ese punto número 1, y es que la confianza en Dios permanece. Eso nada lo puede quitar. En tu refrigerador puede haber comida o no puede haber comida, pero tú sigues permaneciendo en la confianza en Dios. En tu cuenta bancaria puede estar full o no puede haber nada, pero tu confianza sigue permaneciendo en Dios. Y el verdadero valiente vuelve a levantarse. Sí, por momentos va a ser herido en la batalla,
por momentos caerá, por momentos parecerá que está a punto de perder la vida, pero él sigue luchando y se levanta nuevamente y empieza a luchar y a seguir caminando en una batalla interminable hasta que Dios venga o hasta que partamos. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a ser valientes o rechazamos esa vida de valientes? Sea valiente usted allí en la universidad, no se deje engañar por nada ni por nadie. Sea usted valiente en su colegio, en la escuela, sea usted valiente allí en el trabajo, donde nadie quiere marcar la diferencia. Sea usted un valiente en donde quiera que vaya y donde quiera que se encuentre. Dios trabaja con la gente valiente. Dios pelea por la gente valiente. Dios muestra su rostro, es decir, Dios da la cara por la gente valiente. Sea usted una persona valiente que seca sus lágrimas y sigue caminando con fervor. Sigue caminando con amor. Ahora, cabe destacar que podemos llorar hoy, pero mañana Dios te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. No debes de quedarte estancado, no debemos de quedarnos estancados, porque el llanto no estará para siempre. Mucha gente ha pasado grandes procesos en su vida, pero no se ha quedado ahí. Ha seguido caminando, ha seguido esforzándose, ha seguido dando lo mejor en su vida y ha perdido jamás. Ellos siempre ganan. Tercer lugar, los valientes lloran por una palabra que se llama amor. Y sabe, a mí mi Biblia y toda la Biblia que debe de tener todo cristiano, a mí me habla que todo gira en una cosa llamada amor. La ley, dijo Jesús, los 10 mandamientos, toda la ley, los mandamientos se resumen: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Qué lejos estamos de eso, ¿no es cierto? Qué lejos estamos de eso, y usted no me lo va a negar. Sí, podemos estar dentro de una congregación, pero estamos lejos de amar a Dios y lejos de amar a nuestro prójimo. Estamos muy lejos, porque a veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra avaricia, nuestro pensar en mí, yo, en mí, eso nos hace olvidar la esencia del amor. Pero un valiente o los valientes aprenden a llorar por amor. No se enfocan tanto en su dolor, se enfocan en el dolor ajeno. Eso es parte del amor. Y a mí me dicen que el más valiente de valientes que hay en la Biblia, el cual es Cristo Jesús, ese mismo ser se entregó en una cruz, muriendo por mi muerte, por su muerte, por la muerte de toda la humanidad. Él se prestó y se dio por amor. Él lloró por amor. Él se entregó por amor. Él perdonó por amor. Él no castigó a los que merecían castigo por amor. Todo gira por amor. Los valientes lloran por amor. ¿Alguna vez hemos llorado? Pues el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 18:33 nos dice algo, que David lloró profundamente por la muerte de su hijo Absalón. Claro, había perdido su hijo, pero más antes había llorado por su amigo Jonatán. Y así la Biblia nos habla de mucha gente que se dio por amor. ¿Y qué me dice de la gran Ana? Aquella mujer que iba al templo y que subía a llorar por un hijo, que estaba allí entre lágrimas y aún no era bien vista por el ministro, pero ella lloraba por amor. ¿Alguna vez hemos llorado por el dolor ajeno o nos hemos visto indiferentes a él? Porque una cosa es tener lástima y otra cosa es darse por amor. Yo puedo tener lástima por alguien y decir: pobrecito, ¿qué momento está pasando? Pero ¿será que puedo hacer algo por él? Y creo que lo menos que yo podría hacer por esa persona es irme de rodillas y no tanto pedir esa noche, ese día, ese momento por mí, sino decirle al Señor: mira, fulano o sultano o mengano está pasando una situación muy difícil. Hay gente que ha llorado por amor a través de su oración, ha clamado a Dios. Quizás no tiene mucho que dar económicamente o materialmente, pero no es la única forma de mostrar amor. También se puede mostrar afecto a través de las lágrimas que lloran por un ser que se aprecia. Ahora, las lágrimas revelan el amor que existe en el corazón. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca,
pero también de la abundancia del corazón sale todo acto bueno o malo. Antes de accionar, aquella persona sintió en su corazón quitar la vida. Antes de hacer un acto bueno, aquella persona tuvo que sentirlo en el corazón. Todo nace aquí en el corazón. Por eso es que es el corazón que se encarga de revelar el amor que existe en él. Ahora podemos hacernos esta pregunta en esta noche. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Tengo amor? ¿Tengo odio? ¿Tengo envidia? ¿Tengo avaricia? ¿Estoy lleno de amargura? Usted se puede responder: sabe, le tengo una noticia. Si eso sucediese, usted puede llevarlo todos los pies del Señor. Para Él no existen imposibles. Para Él todo es posible, todo lo que existe. Y en esta lección quiero enseñarles, hermanos, que el amor verdadero también duele. Todo amor sincero, real, puro, duele, se siente en el corazón, es mostrado cuando duele, cuando se siente. Todo lo que se ama de verdad y que no es fingido duele. Pero aparentemente hoy podemos ver muchas personas que están lejos de eso. Gente que ha cerrado su corazón al amor. Y es por eso que la palabra no se equivocó cuando dice que en los postreros, es decir, estos tiempos actuales, los cuales son los últimos, el amor de muchos se iba a enfriar. Sí, hay gente que le va y no le va ni le viene ver a una persona en un proceso difícil. Ya no siente, tiene cauterizado su corazón. A él ya no le importa nada en esta vida, se ha vuelto el ser más simple. Pero cuando oímos la voz de Dios, las lágrimas son muestras de sensibilidad y amor hacia la necesidad ajena. No hay vergüenza en expresar el dolor, jamás, sobre todo cuando es sincero, sobre todo cuando algo es puro en el corazón. No existe tal vergüenza. Dios conoce el sufrimiento que puede existir en ese corazón. Y si hoy podemos haber perdido tal vez un ser querido, o quizás estemos atravesando una profunda tristeza, pues Dios permanece con nosotros. ¿Sabe algo que me llama la atención del escritor, el apóstol Pablo? Son estas palabras que cuando él se sentía más angustiado, se sentía más en procesos duros en su vida, él aprendió a entender que era cuando estaba más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es ese mismo dolor, ese mismo proceso, ese mismo momento difícil el que nos acerca a Dios. Y queremos estar orando, y queremos estar buscando la presencia del Señor, y queremos estar cerca de Dios. Pero vea la otra cara de la moneda. Cuando pasa el proceso, cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando todo está excelente en nuestra vida, hasta parece ser que Dios no existe, que no dependemos de Él. Sí, es ese proceso difícil el que nos lleva a orar, el que nos lleva a ayunar, a vigilar, a cantarle más con fervor a Dios. Son esos momentos los que nos llevan a entender más de cerca la presencia de Dios. Son esas lágrimas los que nos llegan a entender que somos más humanos cada vez que nos acercamos más a Dios y que somos sensibles a la voz de Dios. Por eso es necesario reconocer que los valientes lloran por amor. Tenemos esa palabra amor, en eso gira toda la escritura. Como les dije anteriormente, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hagamos acto de fe siempre en nuestra vida, de permanecer en amor. No permitamos que eso se opaque. La vida es más hermosa cuando amamos, cuando vemos desde el punto de vista divino el amor de Dios que está en nuestro ser. También, mis hermanos, hay algo que quiero enseñarles, y este sería el último punto, número 4. En este punto número 4 quiero enseñarles que las lágrimas son evidencia de transformación en victoria. Esa palabra casi siempre victoria la hemos mencionado, porque todo aquel valiente que se esfuerza y da lo mejor en sí, siempre obtiene esa palabra victoria o gloria. ¿Quién no quiere tener victoria en su vida? ¿Quién no quiere ver la gloria de Dios en su ser? ¿Quién no quiere caminar bajo la voluntad de Dios y ver cada proceso en su vida y salir victorioso en él? Las lágrimas nunca son desperdiciadas
delante de Dios. Sepa eso usted, que si usted está llorando por una causa justa, esas lágrimas ante Dios son benditas, se lo puedo asegurar firmemente. Lágrimas ante Dios de una persona que lucha por una causa justa, eso es hasta bendito ante los ojos de Dios, porque Él fortalece, porque Él sana. Él es el experto para restaurar y convierte el dolor en testimonio. Sí, mucha gente pasó procesos enormes que nosotros a veces nos quedamos boquiabiertos, pero podemos ver la mano de Dios que pasó a través de ellos, y ellos hoy testifican de esa gracia que Dios mostró en su vida. Vale la pena estar en el Señor. Las lágrimas de los valientes se transforman en victoria. Sí, así es, créanlo. No hay esperanza más grande para todo cristiano, para todo aquel que llora por causa del Señor. No hay mejor esperanza la cual depositarla en el Señor. ¿Por qué depositamos tanto la confianza a veces en cosas que nos van a fallar y a la larga traemos grandes decepciones o vienen decepciones a nuestra vida? Cabe destacar que las lágrimas son la clave para tocar el corazón de Dios. Lágrimas sinceras. Alguien dijo esas palabras: tengo mucha teología, tengo mucho conocimiento, tengo mucha experiencia en mi vida, pero nunca he experimentado algo tan bello como tocar el corazón de Dios con mis lágrimas. Sí, se puede hacer, usted lo puede lograr, y esa es la atmósfera más bella que puede haber, es el lugar más seguro donde puede estar todo aquel que derrama lágrimas, porque no existe mejor y mayor refugio que estar en la presencia del Señor. Por eso, como Ana, traiga sus lágrimas y verá el milagro. Por eso, como esa mujer lo hizo, llévelas al altar y Dios se las conocerá. O como aquel José en su sufrimiento, que terminó con un propósito siendo un gobernante. O qué podríamos decir como el mismo David, que su llanto terminó en victoria. ¿Qué más podemos decir de todos estos hombres y mujeres que pasaron procesos enormes en sus vidas, pero no perdieron, sino que ganaron? Ese es el triunfo que nos debe de alegrar a usted. Creo que hoy la iglesia debería de estar sonriendo porque hay esperanza en el Señor. No cerremos el corazón a Dios, porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. Mis hermanos, para ir concluyendo, quizá nuestras lágrimas o nuestros procesos pueden haber venido hoy en día, y hoy por hoy nos encontremos en un proceso bastante difícil, pero no significa que todo se ha perdido, que la batalla ha concluido, sino que la Biblia nos enseña que el mismo Jesús lloró, pero fue recibido en victoria allá arriba en los cielos. Sí, yo siempre he dicho y siempre me he imaginado esto. Piense usted, cuando Jesús desciende de lo que es su lugar donde Él estaba, donde era adorado, donde habían ángeles que le servían a Él. Piense por un momento cuando Él desciende y se hace humano, viene a un pesebre y empieza una vida de sufrimientos. Siempre he dicho que del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a lo que es la tumba, de la tumba a la resurrección y de la resurrección a la ascensión. Mire, aquí se cumple lo que dijo aquel pensador, que todo lo que sube baja, pero aquí no se cumple, porque el que bajó volvió a descender. Ese es el único que ha roto las reglas de todo lo que existe, de todo pensante. Y ese ser, cuando los ángeles callaron y vieron que el ser al que adoraban moría en una cruz, imagínense la gran victoria allá arriba en los cielos. ¿Cómo fue recibido el Señor? ¿Cómo fue coronado? Fue tanta la gloria que Dios dijo que le iba a dar un nombre sobre todo nombre, ante el cual se iba a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua iba a confesar que Jesús es el Señor. No hay otro mayor, no hay otro más importante, no hay otro mejor. Ese es Dios. ¿Y qué diremos también de David, que lloró? De Jeremías, que lloró, de Pedro, que inclusive también lloró por su maestro, del mismo Pablo,
Pablo, que expresó sus lágrimas, de Jacob y Esaú en aquel encuentro donde lloraron, y también de muchas mujeres que a los pies de Jesús derramaron sus lágrimas, como la famosa María Magdalena, que jugó con sus cabellos los pies del Señor. La Biblia siempre habla de lágrimas, de gente valiente que mostraron sus lágrimas, pero que a la larga fueron personas que fueron muy bien vistas ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es importante aprender? Que todos ellos siguieron siendo valientes, que las lágrimas no los hicieron cobardes. Las lágrimas no significó que había derrota, sino que las lágrimas fueron evidentemente la valentía de estos hombres, donde ellos fueron llamados hijos de Dios. Ahora, la diferencia no está en que yo estoy llorando, o sí estoy llorando, o no, sino en dónde dejamos caer nuestras lágrimas. ¿A quién le dejamos caer nuestras lágrimas? Cuando caen en las manos de Dios, Él las convierte en esperanza. Eso me gusta. Cuando tú dejas caer las lágrimas en las manos de Dios, Él las convierte en esperanza. Esperanza que no te la puede arrebatar la enfermedad, esperanza que no te la puede arrebatar la tumba, esperanza que no te la puede arrebatar la fama, la riqueza, el poder, ni el mismo Satanás con sus legiones puede arrebatar tal esperanza, porque tú has decidido depositar tus lágrimas en las manos del Señor. Tal vez hay personas que deben de estar llorando en silencio, no sé, podría ser tal vez por un hijo, por un matrimonio, por una enfermedad, también puede ser por la pérdida de un ser querido o por una carga que llevan ministerial inclusive. Hay mucha gente que ha llorado por su ministerio, por amor a ese ministerio. Qué honroso es eso, ¿verdad? Qué honroso es que mucha gente ha decidido seguir. Pues este Jeremías me llama la atención, y Jeremías le dijo al Señor en el libro de Jeremías, si no me equivoco, en el capítulo 20, Jeremías está a punto de darle la espalda a Dios y le dice: jamás vuelvo a hablar de ti. Se lo estoy parafraseando. Jamás en mi vida me voy a acordar de ti. Ya sufrí demasiado, ya me han tenido por escarnio, no me quieren escuchar. El ministerio que llevaba Jeremías era pesado en sus hombros. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero ¿sabe qué? Dice la misma escritura que este mismo Jeremías dijo: no obstante, había un fuego en mi interior que me consumía. Él pertenecía a Dios. Recuerde usted, cuando sienta algo que lo llama a servir, a buscar más a Dios, no resista eso, porque realmente usted ha sido llamado para servir a Dios. Usted ha sido llamado para estar en el Señor. Preocúpese cuando su corazón ya no sienta deseos de palabra. Preocúpese cuando usted ya no quiera nada con el Señor. Preocúpese cuando su corazón está cauterizado y ya nada le hace entrada. Es más duro que una roca de río, es más duro que una roca que un acero o que un diamante. Preocúpese si no hay sensibilidad para buscar la presencia del Señor. Preocúpese si es indiferente a lo que Dios quiere hacer en su vida. Preocúpese si su vida no está marchando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque realmente Dios desea que nosotros seamos sensibles. Hoy el Señor puede decirnos algo. Tal vez nos dirá: no te avergüences de tus lágrimas. Podría ser lo que Él nos dice, o quizás Él puede decir: yo las he visto, cada una de ellas, y ninguna ha caído en silencio, ha caído vacía, que Él ha contado cada lágrima, porque los valientes también lloran. ¿Quién dijo que no lloraban? Los valientes también muestran que confían en el Señor, y no por eso no van a dejar de llorar en su vida. Mis hermanos, las lágrimas no son evidencia de una fe débil, jamás. Son la prueba de un corazón que aún desea de Dios, que un corazón tan humano que depende de Dios, que reconoce su dependencia de Dios, que reconoce que aún necesita de Dios, que reconoce que no es autosuficiente, que cada día depende de Dios en eso que va a emprender o que va a realizar, que sigue creyendo en el propósito de Dios, que sigue buscando la presencia de Dios. Todo eso
es representativo para un valiente, pero las lágrimas no son significado de una fe débil. Para mí, que las lágrimas son significado de una fe que necesita más acrecentarse, de una fe que necesita más llenarse de Él. Por lo tanto, si vamos a derramar lágrimas, que sean lágrimas sinceras ante los ojos de Dios, para crecer más en Él, no para quedarnos. Y si ese proceso es difícil, usted no tenga miedo. Recuerde, Dios está con usted. Recuerdo que una persona expresaba esas palabras cuando alguien lloraba frente a él y le decía: llora todo lo que desees, llora, y lo tenía abrazado, porque las lágrimas están limpiando tu alma, desahoga todo lo que tienes en tu interior. ¿No es cierto que eso es lo que sucede cuando hemos perdido un ser querido? ¿Ha visto cuando hemos llorado hasta decir ya no? Es quizás un desahogo. Yo recuerdo en cierta ocasión que el hermano Raúl estaba más pequeño, hablaba con mi hermano Luis, ustedes ya lo conocen, y le decía el hermano Raúl que en cierta oportunidad había perdido un ser querido, y en el momento que él perdió ese ser querido, dice que lloró. Me equivoco, hermano Raúl, lloró hasta decir ya no, y cuando ya lo estaban sepultando se sentía un poco diferente. ¿Por qué? Porque las lágrimas también sirven para purificar y sacar todo eso que está en nuestro interior. Y qué mejor llevarlas al Señor, y qué mejor decirle: Señor, aquí están estas lágrimas, yo te las presento a ti, porque quiero ser un valiente, y si lloro, lloro en tu presencia, y si caigo rendido, caigo en tus brazos, porque tú me vas a sostener. Hermanos, recuerden, usted es un valiente, es una valiente desde el momento que aceptó al Señor. Pero recuerde que también los valientes lloran, y si lloramos, lo vamos a hacer en la presencia del Señor. Yo llego hasta acá, espero haberme dado a entender, y deseo que el Señor les bendiga.